tres congresistas. Pido permiso para poder utilizar una presentación que tengo preparada, señora Presidenta del Congreso, si fuera tan amable. Sí, autorizado. Muchas gracias. Señores congresistas, antes de hacer esta breve exposición, quiero reiterar el saludo y el respaldo al dictamen que se ha aprobado de manera unánime por la Comisión de Presupuesto del Congreso. Hemos trabajado, creo que con mucha colaboración, muy estrechamente, desde luego con discusiones, pero siempre buscando soluciones con la Comisión de Presupuesto en su conjunto, y creo que el que se haya llegado a un dictamen unánime es algo muy positivo para el país. La siguiente, por favor, presentaré brevemente, antes de presentar un poquito las fuentes de financiamiento, cómo va la economía. Creo que siempre es necesario para poder proyectar los ingresos, tomarle un poco de pulso a la economía, ver cómo vamos. La siguiente, por favor, la siguiente. Y entonces estos gráficos muestran cómo va la recuperación del Producto Bruto Interno. Esto viene mucho al caso, no solamente por la situación económica general, sino porque evidentemente cuando hay más producción, eso va indicando, dando sustento a los ingresos que tendrá el fisco el próximo año. En el gráfico izquierdo pueden ver cómo el crecimiento en septiembre del PBI fue 9,7% más que el del año anterior. El año anterior, como ustedes saben, fue un año muy particular con la pandemia, entonces nos parece informativo en el gráfico de la derecha informar cómo va el Producto Bruto Interno de septiembre respecto de el septiembre del año 2019, respecto del nivel prepandemia, y tenemos un crecimiento del 3%. Yo creo que aquí hay varias cifras que es importante resaltar. Por ejemplo, a mí me parece que es muy importante resaltar que el sector agropecuario ha crecido 11,5%, tiene una producción en septiembre de este año 11,5% superior a la del año pasado, 14,8% superior a la de 2019. Estas son las cifras oficiales que ha publicado el Banco Central de Reserva la semana pasada, y creo que en el sector agropecuario esto es muy importante porque sabemos que es el sector donde vive la mayor parte de peruanos, donde hay la mayor pobreza, y un aumento de la producción es muy significativo para el empleo. Pero quiero señalar además de que el sector industrial, la manufactura no primaria, como se le conoce, la producción industrial no vinculada al procesamiento de materias primas, sino a la producción industrial propiamente, ha crecido en el último mes 12,7%, y la construcción ha crecido 12,6%, de tal manera que tenemos un ritmo de crecimiento bien significativo en sectores claves de la economía peruana. La siguiente, por favor, diría los sectores que más empleo generan, y por eso nos genera una muy buena noticia. Este crecimiento ha seguido adelante porque en lo que tenemos hasta el 21 de noviembre la electricidad sigue creciendo a un buen ritmo, y la importación de bienes de capital, que refleja la inversión pública y privada, sigue creciendo al ritmo de 4,6%. Son nuestros indicadores adelantados para tomar el pulso más inmediato, ¿no? Lamentablemente otras cifras, como el Producto Bruto Interno, se demora un poco, hablan de septiembre. Aquí estamos hablando de lo que está pasando ahorita, digamos, ¿no? Las últimas 3 semanas. La siguiente, por favor. Este es un repaso breve. Esto lo hemos logrado porque hemos logrado un gran avance en el proceso de vacunación, que ya finalmente creo que debemos congratularnos de que hemos llegado a un buen nivel de vacunación, con una tercera dosis para el personal de salud y ya aplicándose para los adultos mayores. Creo que a diferencia de otros países, que en Europa ya hay una tercera ola, ya hay países que están aplicando nuevas cuarentenas como Austria. En el Perú estamos evitando, creo que el buen uso de mascarillas junto a la vacunación es importante, y esto ha permitido el crecimiento económico. La siguiente, por favor. Y creo que es importante resaltar de que en este año, de acuerdo a nuestro marco macroeconómico multianual, estamos comprometidos a un déficit que muestra una de las reducciones más grandes de América Latina, una reducción del déficit bastante importante, ¿no? El puntito azul muestra la reducción del déficit. Estamos acortando el déficit en 4,2% en nuestro compromiso de acuerdo al marco macroeconómico multianual, pero luego comentaré cómo esta meta la vamos a rebasar. La siguiente, por favor. Este es el contexto en el que hemos logrado que
a nivel internacional, nuestro país es reconocido ahorita en América Latina como el país de menor riesgo. Esto se mide a través de la tasa de interés que pagamos por los bonos soberanos, que en la última emisión que tuvimos en euros solamente estamos pagando 2% de tasa de interés, muy por debajo de lo que en dólares pagamos un poco más, pero en dólares en el comparativo pagamos bastante menos que los otros países de la Alianza del Pacífico, ni hablar de compararnos con otros países, ¿no? América Latina. Entonces, nuestra fortaleza macrofiscal sigue siendo una base para poder obtener respaldo financiero a tasas de interés realmente sumamente convenientes para el país. Piensen ustedes que nosotros pagamos 2% y que un bono del Tesoro norteamericano a 10 años hoy paga 1,5%. La siguiente, por favor. Esto ha permitido de que las expectativas, de acuerdo a una encuesta que hace el Banco Central de Reserva a los gerentes y directores de empresas a nivel nacional, que efectivamente a partir de digamos, lo que podríamos llamar el ruido político o la conflictividad tuvo un nivel bastante bajo los meses anteriores, muestra una recuperación muy significativa a octubre, que es el último dato existente. Ahorita estamos claramente en el tramo optimista, particularmente en el conjunto de la economía, particularmente en el tema de la demanda, que es lo que hemos estado impulsando para poder reactivar la economía. Esto muestra que la política llevada está dando resultados. La siguiente, por favor. Entonces, déjeme pasar un poquito, este es un contexto, he pasado rapidito, a cómo vemos el próximo año. Como ustedes saben, el presupuesto 2022 nosotros lo presentamos el 30 de agosto, como es disposición constitucional, cuando teníamos apenas un mes de ejercicio de gobierno. Y bueno, coordinar un presupuesto con no solamente todos los sectores, sino los gobiernos regionales, los gobiernos locales, las instituciones autónomas, ¿no? Es una tarea bastante exigente y en ese marco nosotros hicimos estas proyecciones, ¿no? Que mantenemos. Esta es una actualización de cómo va a crecer el mundo en los próximos años, ¿no? Y la proyección, estas son proyecciones que hace sobre todo el Fondo Monetario Internacional, que es la principal fuente de datos mundiales, diría yo, muestra que los próximos 4 años se espera que las economías emergentes, como el Perú, crezcan al ritmo de 6,5%, al 4,5%, similar al ritmo, un poquito menos que tendrían nuestros socios comerciales. Esto es importante, la siguiente por favor, porque esto da el ritmo de cómo van a ir nuestros precios. Cuando la economía mundial crece, eso implica que la demanda por los productos de exportación crece y nos favorece con mejores precios de nuestros precios de exportación. Nuestros precios de exportación este año han venido bastante positivos, pero nosotros igual preferimos en agosto ir con una proyección en realidad digamos un poco conservadora, planteando un precio, por ejemplo el precio del cobre programado para el próximo año, supuesto para el próximo año es de $3.90 la libra de cobre. Hoy el cobre tiene un precio bastante mejor. Siempre el precio del cobre, el oro es bastante incierto, es muy difícil adelantarse a cuánto será. El que pueda hacerlo puede hacerse multimillonario en muy corto plazo, pero es una especulación financiera que no recomendaría. Y nosotros hemos preferido ser más bien cautelosos para no comprometernos con una situación que luego no podamos cumplir, ¿no? Pensamos que mejor hay que ser cauteloso con las cifras y estas son las bases de nuestra proyección de ingresos para el próximo año. Esto es bastante relevante. La siguiente, por favor, esto sustenta un poco nuestra proyección de ingresos junto con la proyección de crecimiento. Se ha mencionado un poquito que la proyección de crecimiento era muy optimista. Lo cierto, sin embargo, es que cuando proyectamos en agosto que la economía peruana iba a crecer 10,5%, esta es la proyección vigente de respaldo del presupuesto, sin embargo, la economía peruana está creciendo significativamente más este año, ¿no? Las últimas proyecciones del Banco Central de Reserva es que este año creceríamos 13%. Entonces viene la economía a un buen ritmo. La siguiente, por favor. Junto con esto, un elemento esencial es nuestro compromiso de mantener una reducción firme, paulatina pero firme del déficit fiscal.
para poder mantener la deuda pública de un nivel controlado, y esto es parte de las bases del presupuesto establecidas en el marco macroeconómico multianual. Ya el presidente de la Comisión de Presupuesto lo presentó también en el dictamen. La siguiente, por favor. Sin embargo, quiero recoger algo que dijo el congresista Héctor Acuña, que es bien importante. Él mencionaba, es hora de mejorar los ingresos, ¿no? La proyección de los ingresos tributarios del gobierno, ¿no? Bueno, aquí está la cifra histórica y hemos visto cómo en realidad el Perú en los últimos 20 años, digamos en este milenio, casi no ha mejorado sus ingresos tributarios como producto del PBI. Tuvimos una gran caída en el 2014 y el 2017, mientras América Latina en promedio ha tenido un crecimiento casi sostenido. Si lo ven en el gráfico, con un pequeño bache por la gran crisis mundial del 2008-2009 que afectó a todo el mundo, ¿no? Pero luego de eso América Latina mantuvo un crecimiento sostenido y hoy el promedio de ingresos tributarios de América Latina está 6,3 puntos por encima del Perú, ¿no? O sea, nuestros pares, no estoy pensando en una comparación con la OCDE, con Europa, con Estados Unidos, ¿no? La región en la que nos ubicamos tiene ingresos tributarios bastante mayores que el Perú, y este es un tema fundamental del que hablaré, insistiré un poquito más adelante. La siguiente, por favor. Este es un marco importante a tener en cuenta, y aquí reitero esta comparación que muestra cómo el Perú está muy abajo en ingresos y en gastos, porque no queremos caer en mucho déficit, en relación a Chile, Colombia, Brasil o la OCDE, con un problema esencial que es la evasión y elusión tributaria, de tal manera que el impuesto a la renta apenas si se paga la mitad de lo que se debería. La siguiente, por favor. Déjeme entonces pasar a la materia más específica, ¿no? Con luego este contexto. Bueno, en primer lugar, esta es la proyección de los ingresos fiscales, como la hace el Ministerio de Economía y Finanzas en el marco macroeconómico multianual en agosto, con las leyes tributarias vigentes. ¿Correcto? Porque cuando uno hace proyección, nosotros tenemos una propuesta de mejoras y reformas tributarias que hemos presentado al Congreso, pero no podemos suponer que eso ya existe porque todavía es una propuesta. Tenemos que proyectarnos sobre la base de las leyes actualmente vigentes, y con las leyes actualmente vigentes lo que se aprecia es que, bueno, posiblemente los ingresos fiscales, que son las barras, y la presión tributaria, que son los puntitos azules, aumentarían ligeramente los próximos años. La diferencia, señores congresistas, digamos, es que la presión tributaria se refiere exclusivamente a los considerados impuestos, pero como ven hay una diferencia entre impuestos e ingresos del gobierno general de más o menos 5 puntos, que se explica por canon, regalías, contribuciones a la seguridad social, que no son estrictamente impuestos, y por lo tanto en la jerga económica, en los conceptos económicos, se consideran ingresos fiscales, ingresos del gobierno general, pero no presión tributaria, ¿no? Hay un detalle ahí terminológico, digamos, ¿no? Que usamos los economistas. La siguiente, por favor. Desde luego, la siguiente. Desde luego, el presupuesto de la República incluye el conjunto de ingresos del gobierno. No incluye las contribuciones a la seguridad social, que es una entidad autónoma, pero todo lo que son regalías, por ejemplo, que no son propiamente ingresos tributarios, sí están considerados dentro de los ingresos del gobierno. Y como mostró el presidente de la Comisión de Presupuesto, nuestro presupuesto inicial de apertura, es decir, el presupuesto que se está considerando en la ley puesta a consideración del Pleno, es de 197.000 millones de soles, ingresos igual gastos. El mismo monto está considerado en los ingresos igual gastos, porque la Constitución mandata que tiene que haber un equilibrio financiero entre ingresos y gastos, entonces la cifra tiene que ser exactamente la misma, y eso se garantiza a través del proyecto de ley de equilibrio financiero que establece esta equivalencia entre los ingresos y los gastos, ¿no? Es un mandato constitucional. La siguiente, por favor. Entonces, por el lado de los ingresos,
cuáles son los principales ingresos que tiene el presupuesto público. Y aquí entramos un poquito, estoy un poquito a explicar la terminología presupuestal, que disculparán ustedes, pero el presupuesto tiene su terminología que a veces requiere un poquito de explicación, ¿no? Se le ponen términos que a veces no son del uso común. El principal rubro de los ingresos, de lo que se llaman las fuentes de financiamiento, son los llamados recursos ordinarios, que son básicamente los recursos tributarios, los impuestos que cobra el Estado, ¿no? Incluyendo, ¿no?, quizás una parte de las regalías que van directamente al gobierno central, ¿no?, que no están determinados en su fin, ¿no? Como pueden ver aquí, el presupuesto de este año consideró unos recursos de 99.541 millones de soles, se ha presupuestado, proyectado para el próximo año ingresos por 118.799 millones de soles. Un aumento significativo de 19.000 millones de soles. ¿Por qué? Bueno, porque la actividad económica se ha recuperado, la economía este año está creciendo, el próximo año también, entonces eso le da mayor base al presupuesto, ¿no? Más movimiento económico, más pago de impuestos. En segundo lugar, mejores precios del cobre y otros metales. En tercer lugar, un ejercicio de fiscalización que ha avanzado y que ha logrado que algunas empresas mineras estén pagando un poquito más de impuestos. Por ejemplo, la semana pasada, una empresa minera grande ha pagado 685 millones de soles de una deuda tributaria que tenía y que estaba obligada a pagar, pero lo bueno es que lo ha pagado, ¿no? En segundo lugar, tal vez el paso por el orden de los principales rubros. El segundo rubro en importancia son los recursos por operaciones oficiales de crédito, es decir, los préstamos que obtiene la República, y que aquí se está planteando una reducción del endeudamiento de 9.597 millones de soles. Es decir, queremos endeudarnos mucho menos de lo que nos hemos tenido que endeudar este año, ¿no? Eso está en concordancia con la reducción del déficit fiscal, ¿correcto? Dado que el año pasado y este año ha habido un nivel de déficit mayor, eso ha obligado a un cierto nivel de endeudamiento. La reducción del déficit nos permite tener un nivel de endeudamiento menor y por lo tanto los recursos por crédito son menores, ¿no? En tercer lugar tenemos lo que se llaman los recursos determinados, ¿no?, que están aumentando de 22.842 a 27.781 millones de soles. Los recursos determinados son recursos que, de acuerdo a las leyes vigentes, tienen un fin determinado, un fin específico. Por ejemplo, el Foncomún, por ejemplo, el Foncor, por ejemplo, la parte de canon y las regalías que ya viene asignada por ley a los gobiernos regionales, locales y universidades de acuerdo a una fórmula que ya está fijada en las leyes vigentes, ¿no? Dado que hay una mejora de los precios de los metales, se espera que haya mayor recaudación de canon y regalías y eso va a aumentar los recursos determinados. En esencia, esto quiere decir que los gobiernos regionales y locales y las universidades públicas de las regiones van a tener mayores ingresos y el Foncomún, los gobiernos locales, van a tener mayores ingresos por estos rubros, digamos, automáticos el próximo año. Sí se reduce un poco la proyección de donaciones y transferencias, ya es un rubro bastante menor, el Perú ya no es un país que reciba muchas donaciones a nivel internacional, y lo que se llaman los recursos directamente recaudados, ahorita mostraré un gráfico explicando que son sobre todo las tasas que se cobran en distintos sectores del Estado. La siguiente, por favor. Entonces esto lleva, ¿no?, gráficamente, la mayor parte del presupuesto, el 60%, son recursos ordinarios, es decir, impuestos básicamente, que junto con los recursos determinados, que también son regalías, canon, digamos, imposición, ¿no es cierto?, cobros que se hace a los contribuyentes, suman 74.4%, digamos, 3/4 partes del presupuesto vienen financiadas por esto. Los recursos directamente determinados, las tasas, son una parte menor y todavía el crédito nos cubre una buena parte del presupuesto. En buena parte,
El crédito es una especie de crédito revolvente, o mejor dicho, lo que quiero decir es buena parte de esos recursos de crédito se utilizan para pagar créditos anteriores, ¿no? Entonces es como que la deuda anterior la estamos cubriendo con estos recursos. La siguiente, por favor. Pero todos los gastos de pago de deuda y todos los ingresos por crédito, aunque sea para reemplazar una deuda por otra, figuran y se consignan en el presupuesto público y se administran de acuerdo a las reglas del presupuesto público. Termino con estos dos detalles, Presidenta. Uno, explicando un poquito más el tema de los recursos ordinarios. Como pueden ver aquí, la mayor parte es por impuestos, ¿no? Contribuciones obligatorias, los impuestos a la producción y consumo, o sea, el IGB y el selectivo al consumo, lo que llamamos impuestos indirectos. No son los más equitativos, pero son los que desde muchos años atrás predominan en el Perú. Suman 75.897 millones de soles, es el rubro principal. El segundo es el impuesto a la renta, el impuesto a los ingresos personales y también a las ganancias de las empresas, ¿no? En el impuesto a la renta hay los impuestos de renta de primera, segunda, tercera, cuarta y quinta categoría, ¿no? Pero los más importantes son los de tercera, cuarta y quinta, ¿no? Tercera son los impuestos a las ganancias empresariales, los de cuarta los servicios independientes profesionales y los de quinta las rentas del trabajo dependiente, ¿no? En total eso suman 51.228 millones de soles, ¿no? Y aparte de eso hay una parte de impuestos a la propiedad, predial, vehicular, como ustedes conocen. Hay una parte de los impuestos al comercio, los aranceles que se cobran para el ingreso de productos al Perú, que ya son bastante reducidos, solo 1.729, el Perú ahorita cobra bastante poco por importaciones, la tasa es bastante baja ya hoy, ¿no? Y bueno, hay algunos otros recursos, digamos, ahí se descuenta porque del cobro de impuestos la SUNAT y el Banco de la Nación por su trámite descuenta una parte, entonces eso se descuenta de los ingresos porque ya no ingresan al Tesoro, ¿no? Se quedan directamente en la SUNAT y en el Banco de la Nación como organismos autónomos. Esos son los rubros principales de la parte de recursos ordinarios. Y termino, me parece la siguiente, por favor, explicando un poquito los recursos directamente recaudados. Estos son venta de servicios y derechos y tasas administrativas, ¿no?, que realizan los distintos organismos del gobierno central y los gobiernos regionales y locales. Cuando se cobra por la emisión de un DNI, algo que tal vez muchos hemos pagado un poquito por un DNI, ¿no? Eso figura como un recurso directamente recaudado, porque ese dinero va directamente a la RENIEC, no pasa, digamos, por el Tesoro, por darles un ejemplo, ¿no? Diversas instituciones, hay multas y otros aportes por regulación que van ingresando al Tesoro a las distintas instituciones u organismos que aplican eso, y aquí hay una explicación de cuánto recibe cada uno de los organismos que está detallado en el presupuesto público. Esa sería básicamente la presentación de los ingresos del presupuesto. Muchas gracias, señores congresistas, señora presidenta, reiterando el saludo a la Comisión de Presupuesto por haber logrado un acuerdo unánime y resaltando tal vez de que este es el presupuesto, pero somos conscientes, como dijo el presidente de la Comisión, de que los ingresos son muy insuficientes. Como recordarán, el presidente de la Comisión de Presupuesto indicaba que había habido demandas adicionales por 60.000 millones de soles. Nosotros quisiéramos, honestamente, asignar recursos y presupuesto probablemente para la enorme mayoría o todas esas demandas adicionales. El problema esencial desde el punto de vista del presupuesto es que no tenemos los recursos, ¿no? 60.000 millones de demandas adicionales respecto de un presupuesto de 190.000, quiere decir que nos falta bastante para poder tener un presupuesto que se aproxima a lo que las demandas de los distintos sectores, gobiernos regionales, locales, proyectos demandan. De ahí nuestra propuesta de reforma tributaria, de delegación de facultades que hemos puesto a consideración del Congreso de la República para su evaluación, que nos permitiría enfrentar esto de la mejor manera. Responsablemente hemos presentado este presupuesto, estos ingresos, con lo que hoy tenemos, ¿no?, seguro
digamos, lo que se puede proyectar con las leyes y condiciones actuales. Muchas gracias, señores congresistas, señora Presidenta del Congreso. Quedamos a disposición.